Mi nombre es Samuel, tengo 82 años, y durante la mayor parte de mi vida me fui a la cama de la manera equivocada. No me refiero a que dormía del lado incorrecto o que se me olvidaba lavarme los dientes. Me refiero a que pasé 60 años cerrando los ojos cada noche sin hacer lo único que Dios estaba esperando que hiciera. Nadie me lo dijo. Ni un solo pastor, ni un solo líder de estudio bíblico, ni un solo diácono. Me enseñaron a orar en la mañana. Me enseñaron a llegar puntual el domingo. Pero ¿qué hacer en esos últimos minutos callados antes de dormir? Los minutos que Dios mismo diseñó como un portal hacia su presencia, de eso nunca dijeron una palabra. Y cuando finalmente descubrí lo que la Biblia realmente dice sobre las horas de la noche, sobre lo que sucede en el mundo espiritual cuando todo se oscurece y tu alma por fin está lo suficientemente quieta para escuchar, lloré en mi almohada como un niño, porque había desperdiciado miles de noches. Déjame contarte lo que aprendí, porque esta noche, si haces lo que estoy a punto de compartirte, tu vida va a empezar a cambiar de maneras que no puedes imaginar. Verás, yo crecí en una casa donde la hora de dormir no significaba nada espiritual. Cenabas, veías las noticias, discutías por alguna tontería, te ibas a la cama enojado o cansado, o las dos cosas, y ya. Nadie oraba, nadie reflexionaba, nadie se detenía ni 30 segundos para reconocer al Dios que los había mantenido vivos un día más. Y cuando me casé y formé mi propia familia, hice exactamente lo mismo. Margarita y yo caíamos en la cama agotados, nos decíamos buenas noches, y ahí terminaba todo. Durante décadas. Entonces Margarita se enfermó, y de pronto esas noches se convirtieron en las horas más largas de mi vida. Me acostaba junto a ella en la oscuridad, escuchando su respiración, preguntándome si cada aliento sería el último. Y en ese silencio pasó algo que no esperaba. Empecé a escuchar a Dios. No con los oídos, con algo más profundo, algo que ni siquiera sabía que tenía. Era como un susurro debajo del silencio. Y me di cuenta, acostado ahí aterrorizado y destrozado, de que la noche no era solo para dormir. Era el único momento del día en que el ruido paraba lo suficiente para que Dios pudiera meter una palabra. Lo primero que aprendí fue sobre bendecir mis sueños. Números 12 dice que Dios le habla a sus profetas en visiones y en sueños. Yo había leído ese versículo 100 veces y nunca lo apliqué a mí mismo. Pensaba que los sueños eran al azar, sin sentido, basura del cerebro. Pero la Biblia dice que Dios los usa, se comunica a través de ellos. Revela cosas en la noche que no puede hacer que nos lleguen durante el ruidoso día. Así que empecé a hacer algo sencillo. Antes de cerrar los ojos, decía, Señor, que mis sueños esta noche vengan de ti. Alinéalos con tu voluntad. Muéstrame lo que quieres que vea. Y honestamente, en una semana, mis sueños cambiaron. Se volvieron vívidos, con propósito. Empecé a despertarme con una claridad que nunca había tenido. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar y esperanza y futuro. Esos planes no se detienen cuando el sol se pone. Continúan en la oscuridad si lo invitamos a entrar. El segundo hábito que descubrí fue orar por crecimiento espiritual antes de dormir. No el tipo de oración donde recitas una lista de peticiones. Me refiero a sentarte callado en la orilla de la cama y pedirle a Dios que te haga crecer, que te madure, que te quite las partes que todavía son infantiles y egoístas y miedosas. Efesios 4 nos dice que crezcamos en todo hacia Cristo, y me di cuenta de que yo no había crecido espiritualmente en 20 años. Había sido el mismo hombre, con la misma fe superficial, durante 2 décadas. Porque nunca le pedí a Dios que me cambiara, solo le pedía que me bendijera. Hay una diferencia. Pedir bendición te mantiene cómodo. Pedir crecimiento te incomoda. Pero el crecimiento es lo que Dios busca. Lo tercero que cambió mis noches fue memorizar escritura antes de dormir. El salmista escribió, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Y descubrí que cuando tomaba un versículo, solo uno, y lo repetía en voz baja mientras me iba quedando dormido, ese versículo se metía en mi manera de pensar.
Aparecía a la mañana siguiente cuando enfrentaba una decisión difícil. Salía a flote en una conversación cuando alguien necesitaba aliento. La quietud de la noche es cuando la mente absorbe más profundamente. Las distracciones desaparecen. El teléfono está abajo. El mundo está en calma. Y si alimentas tu mente con la palabra de Dios en ese momento, echa raíces de una manera que nunca lo hace durante la prisa del día. Y esto es lo que no entendía en ese momento. La noche también es cuando Dios nos llama a orar por las personas que el mundo ha olvidado. Los desamparados, los huérfanos, las viudas, las personas durmiendo debajo de puentes y en refugios mientras nosotros estamos acostados en camas tibias. El Salmo 68 dice que Dios es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Pone a los solitarios en familia, saca a los prisioneros a la prosperidad. Y cuando empecé a orar por esas personas en las noches, algo cambió en mí. Me volví menos egoísta, menos consumido por mis propios problemas. Empecé a ver el mundo con los ojos de Cristo, y eso me quebró de la mejor manera posible. Santiago dice que la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mis oraciones nocturnas por los desamparados eventualmente me llevaron a ser voluntario en un refugio 3 mañanas por semana. La oración me cambió a mí antes de cambiar cualquier otra cosa. El quinto hábito fue el más sencillo y el que más me costó aprender. Decirle a mi familia que los amaba antes de dormir. Cada noche, sin excepción. Primera de Pedro dice que nos amemos profundamente unos a otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Yo no era un hombre que dijera esas palabras fácilmente. Mi padre nunca me las dijo. Yo pensaba que el amor se demostraba trabajando duro y pagando las cuentas y no golpeando a nadie. Pero Margarita necesitaba escuchar las palabras. Mis hijos necesitaban escucharlas. Y yo no las dije lo suficiente. Después de que Margarita murió, me acostaba en la cama, y el silencio donde antes estaba su respiración me aplastaba. Y yo susurraba, «Te amo», al cuarto vacío. Y lloraba, porque no lo dije suficientes veces cuando ella podía oírme. No cometas mi error. Di las palabras esta noche, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Dilas en voz alta y con sinceridad. Después descubrí la práctica del silencio. No solo la quietud, el silencio espiritual. Primera de Reyes nos cuenta que cuando Elías estaba en la montaña, Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en el silbo apacible, en el susurro suave. Y me di cuenta de que toda mi vida espiritual la había pasado persiguiendo el viento y el terremoto y el fuego, y me había perdido la voz real de Dios, porque nunca me quedé quieto lo suficiente para escucharla. Así que empecé a pasar 5 minutos cada noche en silencio completo, sin oración, sin palabras, sin peticiones, solo sentado en la oscuridad, presente con Dios, escuchando. Esos 5 minutos se convirtieron en los minutos más importantes de mi día. Ahí fue donde Dios me encontró, no en el ruido, en la nada. Y aquí es donde tengo que detenerme, porque no puedo desglosar cada dimensión de lo que he descubierto en un solo vídeo. Tengo 82 años. Mi cuerpo me está fallando. Los ojos se me van. Las manos me tiemblan cuando escribo. Mi tiempo en esta tierra se mide en meses, no en décadas. Por eso reuní todo, cada verdad silenciada, cada protocolo espiritual oculto, cada instrucción de supervivencia del fin de los tiempos que la Iglesia institucional ha enterrado durante 2000 años, y lo puse en mi guía definitiva, los archivos prohibidos, la guía definitiva de los misterios escatológicos ocultos por la Iglesia. Si estos hábitos nocturnos despertaron algo en ti, lo que hay dentro de ese libro va a transformar tu existencia espiritual por completo. El enlace está en el primer comentario fijado, justo debajo de este vídeo. Ve y consigue tu copia ahora. Pero quédate conmigo, porque lo que voy a compartir a continuación es lo que me puso de rodillas. Verás, después del silencio, aprendí a pedir misericordia. Cada noche, sin falta. Efesios 2 dice que Dios es rico en misericordia, y que por su gran amor, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Cada día fallo. Cada día digo algo que no debía haber dicho, o pienso algo que no debía haber pensado, o ignoro a alguien a quien debía haber ayudado. Y en la noche, cuando el día se terminó y no puedo deshacer nada de eso, lo traigo todo delante de Dios y le pido misericordia. No porque la merezca, sino porque Él es rico en ella. Y esa oración me ha mantenido humilde, me ha mantenido honesto, me ha impedido convertirme en el tipo de hombre religioso que piensa que ya lo tiene todo resuelto. También empecé a meditar en la creación antes de dormir. El salmista escribió: «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria?». Algunas noches me paraba junto a la ventana y miraba al cielo, y me sentía tan pequeño que me daba miedo. Y después recordaba que el Dios que hizo cada una de esas estrellas sabe mi nombre, sabe mi dirección, sabe el número de cabellos que le quedan a esta cabeza vieja. Y eligió acordarse de mí. Esa meditación me reacomodaba todo por dentro. Me sacaba de mis preocupaciones mezquinas y me recordaba que soy parte de algo tan enorme y tan hermoso que mis problemas son como polvo en la superficie de un océano. Después aprendí a consagrar mi hogar, no una vez, cada noche. Josué dijo: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Y empecé a declarar eso sobre mi casa antes de acostarme. Cada cuarto, cada pared, cada rincón. Caminaba por la casa y decía: «Esta casa le pertenece a Dios. Su presencia llena este lugar. Su protección cubre a todos bajo este techo». Y noté una diferencia. La atmósfera cambió. Las discusiones disminuyeron. La ansiedad bajó. Mi casa se convirtió en un santuario en vez de solo un edificio con muebles adentro. También empecé a celebrar las victorias pequeñas antes de dormir. Filipenses dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Y yo había pasado mi vida celebrando solo las cosas grandes, los ascensos, los logros importantes, las grandes oraciones contestadas. Pero Dios me mostró que las cosas pequeñas también importan. Una conversación que salió bien. Una tentación que resistí. Un momento de paciencia que no hubiera tenido un año atrás. Cada una de esas es una victoria. Cada una merece gratitud. Y cuando empecé a nombrarlas en voz alta antes de acostarme, agradeciendo a Dios por cada una, mi perspectiva cambió. Dejé de enfocarme en lo que salió mal y empecé a ver lo que salió bien. La práctica de reafirmar mi fe cada noche fue otra que me cambió profundamente. Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada noche yo decía: «Señor, te entrego el mañana». Cada hora, cada conversación, cada decisión. Úsame como quieras. Ese acto de rendición, repetido noche tras noche, me reprogramó la manera en que enfrentaba cada mañana. Dejé de despertarme con un plan. Empecé a despertarme con un propósito. Y finalmente, aprendí a meditar en las parábolas de Jesús antes de dormir. Particularmente la del hijo pródigo, porque yo fui ese hijo. Anduve perdido durante años. Gasté mi herencia en cosas que no importaban. Terminé vacío y roto y lejos de casa. Pero el Padre estaba esperando. Corrió a recibirme. Me puso un manto en la espalda y un anillo en el dedo. Y cuando medito en esa historia en la quietud de la noche, me acuerdo de que no importa cuán lejos me haya desviado, la misericordia de Dios siempre llega más lejos. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió de todo esto? Que ninguno de estos hábitos es complicado. No necesitas un título de seminario. No necesitas un pastor que te guíe de la mano. Solo necesitas una cama, una Biblia y la disposición de quedarte callado 5 minutos. Eso es todo. Y sin embargo, la Iglesia institucional nunca me lo enseñó. 60 años de sermones y ni una sola lección sobre cómo terminar el día con Dios. Pero ahora tengo que advertirte. Tengo que decir esto con todo lo que me queda. Estos hábitos nocturnos no son accesorios opcionales para una fe cómoda. Son herramientas de supervivencia. Estamos entrando en un periodo de la historia donde la oscuridad espiritual va a ser más densa que cualquier cosa que este mundo haya visto.
El engaño que viene no se va a anunciar, se va a meter callado, de la misma manera que la noche se mete cuando no estás poniendo atención. Y si no tienes tus noches ancladas en Dios, si no tienes la verdad completa en tus manos, si todavía te quedas dormido con nada más que el ruido de este mundo moribundo en los oídos, no vas a resistir cuando la mañana del juicio llegue. Ver este vídeo no es suficiente. Sentirte inspirado unos minutos no es suficiente. Si amas a tu familia, si amas a tus hijos, si no quieres que las personas más cercanas a ti sean tomadas desprevenidas cuando llegue el engaño final, necesitas conseguir los archivos prohibidos, la guía definitiva de los misterios escatológicos ocultos por la Iglesia, esta noche, ahora mismo, antes de poner la cabeza en esa almohada. No sé cuánto tiempo más me van a permitir compartir estas cosas. No sé cuántas noches me quedan. El enlace está en el primer comentario fijado, justo debajo de este vídeo. Haz clic, consigue tu copia. Léela antes de dormir esta noche. Después, dásela a la persona que duerme a tu lado y dile que la lea también. No esperes hasta mañana. Mañana puede ser la noche en que todo cambie y vas a desear haber estado preparado. Dale like a este vídeo para que alguien más que está despierto esta noche buscando respuestas lo pueda encontrar. Deja un comentario diciéndome qué hábito vas a empezar esta noche. Suscríbete para que no te pierdas la próxima advertencia. Pero por encima de todo, consigue el libro. Tus noches nunca fueron hechas para ser desperdiciadas. Dios ha estado esperándote en la oscuridad. Ya es hora de que lo encuentres ahí. Dios te bendiga y que cada noche de aquí en adelante te acerque más a su presencia.